A continuación, tenemos un minuto y solo un minuto para explicar qué es el decrecimiento. Así que fijémonos en este caracol. Vive en un mundo donde la norma es crecer, un mundo donde el crecimiento se presenta como solución a las crisis. Sin embargo, sabe que afortunadamente existen otras alternativas. El decrecimiento, en vez de insistir en el incremento de la producción y el consumo, pone en el centro de su discurso la sostenibilidad de la vida. No de una vida cualquiera, sino de una vida que merezca la pena ser vivida. Y para eso tenemos que reconocer que somos seres ecodependientes e interdependientes. Pero, ¿qué significa que somos seres ecodependientes? Significa que estamos ligadas a la naturaleza. Sin ella no sería posible la vida. No es posible un crecimiento económico sin límites. No podemos crecer infinitamente en un planeta limitado, donde los recursos son, por definición, finitos. Cuando olvidamos nuestra ecodependencia, rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos. Es decir, rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas. Por otro lado, somos interdependientes, y esto quiere decir que estamos ligadas al cuidado entre nosotras. Sin cuidados, sin relaciones, no podemos sobrevivir. La vida es una realidad de interdependencia. El decrecimiento visibiliza y valora las actividades de cuidado. Este es un paso imprescindible para construir vidas que se preocupen por la vida. Se nos ha acabado el minuto para explicar qué es el decrecimiento. Y precisamente por eso vamos a continuar explicándolo, porque en el decrecimiento avanzamos lento, pero avanzamos. Y es que el decrecimiento es este caracol. Por ejemplo, este caracol construye su casa encima de sí hasta que siente que no va a poder arrastrar más peso y da por terminada la tarea. El caracol sabe parar y decrecer si ha sobrepasado su peso. En el decrecimiento hacemos lo mismo. Caminamos lento porque vamos lejos. Cuando la conciencia ecológica empezó a crecer, los reaccionarios de la derecha y también los de la antigua izquierda empezaron a decir que los ecologistas eran los nuevos extremistas, que sus advertencias no eran sino la vieja cantinela de los apocalípticos, una manera encubierta de traer al mundo el reino de la pobreza y la necesidad de corte soviético. Para una parte importante de la izquierda, la austeridad tenía una razón profunda que la socialdemocracia ni siquiera olía. Si el mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde todo se ha vuelto una mercancía, cuanto más lejos nos fuéramos de esa lógica, menos rehenes seríamos de ese mundo cosificado, de ese mundo realmente sin alma. La ecología ayudaba a desvelar la lógica implacable del capitalismo. Si ayer trituraba en su molino satánico a los trabajadores, hoy destripa a la naturaleza, obligándonos a vivir en un planeta más sucio, más seco, más contaminado, más desértico y, por supuesto, con menos biodiversidad. Es mucho más sencillo hoy hacerse anticapitalista desde posiciones ecologistas que desde posiciones marxistas. Es más fácil entender que la necesidad de hacer caja en el corto plazo revienta la vida, encarece el agua, el aire, envenena la comida, mucho más sencillo que entender la tendencia descendente de la tasa de ganancia o el fetichismo de la mercancía del que nos hablaba el viejo Marx. Quizá por eso el ecologismo pone también nerviosa a la vieja izquierda. En una reunión de partido, un preclaro representante de esa vieja izquierda, amigo de constructores y también muy afortunado cuando juega a la lotería, dijo que lo más verde que toleraba era un arbolito en un aparcamiento. De crecer para crecer en otras cosas, no hacer negocio con las cosas de vivir, replantear la economía para producir de otro modo y también para frenar una carrera que hagamos lo que hagamos y cómo lo hagamos necesita de la energía. Hace falta mucha conciencia para terminar con la felicidad del gran centro comercial. ¿Otra vez los aguafiestas del sistema? Bueno, pues para eso la tuerca va a debatir en algo que llevaban reclamándonos desde hace demasiado tiempo. Hoy en la tuerca de crecimiento, el fin de la velocidad, adelante revuelta en el frenopático. Por la Fundación Apadrina a un intelectual de centro, porque la equidistancia es un valor. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Hay que retroceder a otros tiempos, cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero.
Nuestro tema de hoy es ¿qué es el capitalismo? ¿El capitalismo? ¿Por qué hay que cuestionarlo? ¿No nos ha aportado el nivel de vida más alto del mundo? Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Somos libres de enriquecernos, de ir tirando o de fracasar. El capitalismo es eso, un sistema de libre empresa. ¿Y qué significa el sistema de libre empresa? Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Sí, por supuesto, no todo era perfecto. No nos importaba tener que soportar un poco de esto o de esto otro. Con tal de pertenecer a la clase media. Y que nuestros hijos vivieran todavía mejor que nosotros. Nos parecía un buen negocio. El capitalismo. Jamás tuvo nadie nada mejor. Los líderes hablaron, y hablaron, y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Y de pronto, en plena historia de amor con el capitalismo... ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Fin de la historia! ¡Fin de la historia! Solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos, o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje. Bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras, listas para entablar combate por un tanque de gasolina. ¿Nos habrá salido este papa raro también a favor del decrecimiento? Lo dejaremos para el debate. Tenemos esta noche con nosotros, en primer lugar, a José Vicente Barcia, periodista. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Aquí en La Tuerca. Tenemos también con nosotros a Manolo Gari, que creo que se estrena en La Tuerca. Sí. En la vida, ¿no? En la vida estaría bueno, pero sí en La Tuerca, que es una forma de regresar a una vida diferente. Manolo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por invitarme. Tenemos también con nosotros a nuestro amigo Luis González, de Ecologistas en Nación. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Ricardo Zaldívar, presidente de ATAC España. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, también tal? estrenándote aquí en La Tuerca. Pues sí, estrenándome en La Tuerca. Excelente. Tenemos también con nosotros a COIS, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Buenas noches. COIS, la última vez que nos vimos en un huerto urbano. Más o menos. Más o menos. Bueno. Y tenemos también con nosotros, por último, a Mario Sánchez Herrero, experto en economía social, que también te estrenas en La Tuerca, ¿no? Sí. Todos os estrenáis en La Tuerca, menos Barcia. Sí, bueno, sí, estupendo. ¿Y tú? Excelente, excelente. Bien, Manolo, hay una polémica entre las posturas ecologistas que apuntan al decrecimiento y una idea tradicional sindical que lo que quiere es crecer más para que haya más puestos de trabajo, porque eso supuestamente beneficia a los trabajadores. Hemos crecido demasiado, existe esa polémica, cuéntanos. Yo creo que existe la polémica y que tiene una parte de verdad y una parte, yo pienso, de falsa polémica. ¿Qué es la parte de verdad? El movimiento sindical durante muchos años participó de la idea productivista de que cuanto más crecimiento tal como se estaba dando, más empleo, ergo, a favor de... iba detrás del capital en ese terreno, en muchas cuestiones del propio movimiento sindical. La confrontación capital-trabajo no se trasladaba al terreno precisamente de qué se produce. Decrecimiento sin más en esta situación, ya hemos decrecido, ¿eh? O sea, de crecer ya hemos decrecido. Eso no quiere decir que hayamos dejado de contaminar, pero sí que ha bajado el producto y hay más pobreza. Significa una dificultad enorme de explicar a amplias mayorías la cuestión. Por lo tanto, tenemos un problema complicado. Yo creo que las fórmulas reduccionistas valen poco. Es decir, no hay fórmula mágica. Yo lo dejaría ahí porque creo que hay muchas cosas que discutir y vamos a estar de acuerdo, como Luis y yo tantas veces lo hemos estado, empleando palabras diferentes. Ya. Ricardo, desde propuestas de política económica desde la izquierda, parece que hay cierta dificultad
para manejar el concepto de decrecimiento, ¿no? Y se plantea que hay que crecer de otra manera y que la culpa no es realmente del crecimiento, sino de un crecimiento capitalista. La crítica del crecimiento tiene mucho recorrido, ¿no? O sea, quizás el concepto de decrecimiento es el que ha organizado, polarizado una cierta mirada sobre lo que está pasando en el planeta. En ese sentido, yo creo que esa característica que de alguna manera, ese carácter provocador que tiene el concepto de crecimiento, me parece que es bienvenido. Sin embargo, a mí me rechina un poco el centrarlo excesivamente en lo contrario del crecimiento, ¿no? O sea, es decir, ahí es donde, hasta cierto punto, un poco el concepto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de cuando se ha discutido esto en ATAC, tiene poquito recorrido. Porque realmente el plantear que lo que hay que hacer es decrecer, es entrar en la misma lógica de la postura contraria, de lo que hay que hacer es crecer. Lo que efectivamente hay que profundizar en esa crítica al crecimiento y hay que efectivamente avanzar propuestas concretas sobre temas distintos, porque los temas van cambiando a una velocidad increíble. Por ejemplo, se habla muy poco de la financiarización de la naturaleza, es decir, se habla muy poco de cómo esta hipertrofia de las finanzas que caracteriza a nuestra sociedad está planteando una determinada relación entre la sociedad y lo que son, digamos, y su soporte, y al entrar ahí las finanzas a saco, como entran con los derivados y con estos mercados de commodities y etcétera, etcétera, dan un punto que realmente al ciudadano medio se le escapa. El ciudadano medio se queda un poquito más con la idea de que efectivamente esto es insostenible y que hay que cambiar las formas de vida, el consumismo, etcétera, etcétera, pero a veces se le escapa elementos que son sumamente graves en las relaciones entre efectivamente economía, finanzas y naturaleza. Ya. Luis, Ecologistas en Acción lleva décadas, ¿no?, criticando un modelo económico capitalista que necesariamente es depredador de la naturaleza. ¿Aporta al concepto de decrecimiento alguna novedad? Bueno, yo creo que una de las novedades que aporta, y lo apuntaba Ricardo antes, es una provocación. Un sistema como el que tenemos, y tú también lo apuntabas un poquito en la entrada, ¿no?, que como el capitalista, que es adicto al crecimiento, que necesita crecer para sostenerse y no entrar en crisis como las que estamos sufriendo, bueno, pues plantear que no solamente es necesario, sino que es imprescindible, pues empezar a decrecer en el consumo de materia y energía, pues bueno, pues va a la línea de flotación de lo que estamos hablando, ¿no? Porque claro, es que no estamos en los tiempos de después de la Segunda Guerra Mundial, del keynesianismo, del principio del neoliberalismo, en el cual nuestro consumo energético cada vez era mayor porque había una cantidad de petróleo sobre todo, pero de otro tipo de energías disponible pues grande, ¿no? Esto se nos está acabando, cada vez vamos llegando a fuentes energéticas que nos cuesta más extraer, que son más caras, que están en menor cantidad disponibles, y a partir de ahí tendremos que empezar a pensar en que, bueno, tendremos que decrecer nuestro consumo de materia y energía para poder con ello hacer una redistribución de esos recursos que tenemos y que eso nos permita avanzar en grados de mayor justicia social. Marcia, en esa línea también, desde posiciones incluso socialdemócratas, ¿no?, y por supuesto desde la derecha, no son tontos y son conscientes de que hay un problema, ¿no? Igual que en Batman, ¿no?, son conscientes de que hay una crisis y lo que hacen es plantear que sea Batman junto con la policía quien solvente los problemas y no el 15M. Ellos están planteando el capitalismo verde como una forma de solución de estos problemas medioambientales. De hecho, el capitalismo verde lo que hace es intentar insuflar cierto grado de perpetuación a un modelo que en sí es el que falla, ¿no? Es decir, no tenemos una crisis, tenemos un sistema, ¿no? Para mí el decrecimiento tiene algunos aspectos que son profundamente positivos, ¿no? Desde la óptica marxista clásica, básicamente lo que se cuestionaba era el método y el reparto, ¿no? Sin embargo, no se cuestionaba un elemento que era esencial, ¿no?, que era la relación entre nuestra especie y el medio, ¿no?, y sobre todo la necesidad imperiosa de modificar esa relación en una situación de colapso biosférico como el que estamos viviendo. Para mí hay una cuestión que sí que esta crisis ha dejado claro, ¿no?, y es que una de las bases del capitalismo era
básicamente la posibilidad de un crecimiento infinito en un planeta que era limitado y que es limitado, ¿no? Biosféricamente, ¿no? Y eso además se hacía a través de crear una cultura que es absolutamente artificiosa y tremendamente falsa, ¿no? Que es pensar en una productividad basada psicológicamente, socialmente, en la desmaterialización de lo físico, ¿no? Es decir, podemos consumir mucho, permanentemente, constantemente, porque tenemos dinero para comprarlo. Bueno, pues es evidente que no, que nosotros consumamos más y que no aceptemos el decrecimiento como una posibilidad real, significa que vamos a tener que seguir robando a los países del sur para seguir manteniendo precisamente ese crecimiento, ¿no? Y si producimos de otra manera y si utilizamos energías renovables, ¿no se solventan todos los problemas? Hombre, produciendo de otra manera, si complejizamos el producir de otra manera y realmente estamos pensando en trastocar la lógica de fondo que hay de crecimiento exponencial permanente, pues probablemente sí. Pero bueno, el tema de tratar de disfrazar un cambio o cambiar aparentemente, por ejemplo, el tema de las renovables, es decir, el volumen de consumo energético que tenemos actualmente no se puede suplir con las renovables, es decir, no hay esa transición, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque más allá de que sería bastante complicado incluso en términos materiales, es decir, las tierras raras, el pico de los materiales, es decir, hay un montón de elementos que hacen inviable el poder suplantar, ¿no? Digamos, nuestro modelo de desarrollo y el consumo de energía creciente y exponencial que ha habido durante las últimas décadas, no se puede, digamos que haciendo ese cambio rápido, es decir, no, bueno, pues cambiamos energía contaminante por energía renovable. Si no se introducen todos estos factores limitantes, estamos haciendo como un castillo demasiado artificioso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no cuestiona, digamos, nuestros estilos y patrones de vida. Es decir, que realmente el decrecimiento, yo creo que una de las virtudes que tiene es venir a plantear la disociación psicológica que tenemos, ¿no? Las estadísticas demuestran que la conciencia ambiental en nuestro país es enorme. Es decir, la gente está preocupada, sabe del problema ambiental, sabe incluso cuáles son las causas, pero luego cuando se le da el paso a decir, ¿usted estaría dispuesto a poner una moratoria en el desarrollo de cualquier nueva infraestructura? No, yo a eso no estoy dispuesto. No estoy dispuesto a renunciar a eso, no estoy dispuesto a renunciar a comer tomates, aunque vengan de no sé dónde, en cualquier época del año, no estoy dispuesto. Entonces tenemos un problema psicológico que es un problema cultural y es ahí en buena medida donde tenemos que hacer un trabajo de fondo. Y yo creo que el término de crecimiento pues nos ayuda a, por lo menos, a abrir unos debates que son más complejos que pues, si estamos a favor o no del desarrollo sostenible o de las energías renovables. Y Mario, ¿las energías renovables tienen que ver con el decrecimiento o no? Bueno, no necesariamente, no con el decrecimiento, sino que son una alternativa para poder seguir replicando, si queremos, el mismo modelo económico que tenemos. Yo creo que no es tanto un problema. Yo creo que, ya que estamos en la primera intervención de todos, yo quería aportar la idea de que efectivamente el decrecimiento, siguiendo a Luis y a Ricardo, yo creo que a todos, ha sido una magnífica oportunidad para cuestionarnos cosas radicales, de una forma muy radical, es decir, vamos a plantearnos cosas que no se habían planteado hasta ahora. Pero yo creo que ha pasado su momento y que habría ya que empezar a pensar más que en crecimiento y decrecimiento, en una cosa que podríamos denominar post-crecimiento. Es decir, que es como ser creyente y ateo. Yo creo que más bien deberíamos plantearnos ser agnósticos. Que la idea de poner el centro en el decrecimiento es, en última instancia, como decía Ricardo, hablar también de crecimiento. Y tenemos que empezar a pensar en que ya hemos alcanzado en una buena parte del planeta un nivel de bienestar suficiente, otra cosa es cómo está distribuido ese bienestar, como para empezar a preocuparnos no tanto del lado de la producción de cosas, como no del lado de la oferta en los mercados o en la economía, como en el lado de la demanda. Ahora es cuando de verdad nos llevamos ya varias generaciones pudiendo empezar a plantearnos esto, pero yo creo que ya estamos en una generación en la que tenemos que plantearnos, no solamente por límites ecológicos, que por supuesto también, sino por pura lógica de civilizaciones viejas, empezar a pensar que tenemos que consumir de una manera consciente, pero por nosotros mismos. Y eso llevará arrastrado una forma de producir, pero es que seguimos empeñados en que la demanda tiene que estar al servicio de la oferta, es decir, tenemos que generar demanda para que haya actividad económica, y si hay actividad económica hay empleo, cuando deberíamos resetear ese paradigma y empezar a pensar, vamos a ver, ¿qué queremos? Y es desde ese qué queremos
desde donde tenemos que desarrollar todo lo que viene después, que es la parte de la producción, la parte del empleo y por tanto el reparto razonable de los recursos limitados que tenemos. El grueso de la gente lo que quiere es trabajar y que el trabajo le dé posibilidades de consumir. Y todos los días la televisión le dice que va a ser feliz si consume. Y un adolescente ha visto de media en su vida 500.000 de anuncios. Y uno tiene la sensación de que la izquierda otra vez, ahora desde perspectivas ecológicas, es la aguafiestas de la orgía capitalista. Contadnos. Yo quería plantear un par de cosas al hilo de lo que hemos venido hablando en esta primera ronda. La primera cuestión es que realmente la crisis que tenemos es una crisis que mezcla dos grandes elementos. Uno es la crisis ecológica y otro es la crisis social mundial. Es decir, que eso no se puede olvidar nunca, que están perfectamente relacionadas, ¿no? La segunda cuestión es sobre el llevado y traído Marx. A don Carlos Marx hay que leerle todo, y como escribió tanto, pues una de las cuestiones que plantea es que la ganancia se basa sobre dos pies en su explotación, una la mano de obra, y otra la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cierto que en las dimensiones del siglo XIX la explotación de la naturaleza era un chiste comparado con lo que hay ahora. Por lo tanto, hay que reconectar con eso. ¿Qué es lo que le ocurrió a cierto tipo de marxistas o de exmarxistas que se olvidaron de esos dos pies? Por lo tanto, yo creo que volver a retomar, sin ningún tipo de dogmatismo, la reflexión sobre lo que llamaba metabolismo, sociedad, naturaleza es fundamental. Fundamental porque creo que si no, no podremos avanzar. Es por esto que yo creo que los viejos programas no valen, ninguno. Los viejos programas, ya hablando de política, ninguno. Porque el programa de transición a una sociedad más justa, a una nueva sociedad, tiene que entreverarse con el programa de la sostenibilidad ambiental, o como le queráis llamar, ¿no? Y eso significa que no es poner de verde un programa rojo, ni poner de social un programa verde. Es hacer una cosa nueva. Pero eso significa que si gobernases tú mañana aumentaría el desempleo. Eso significaría que algunos sectores, y lo digo claramente frente a las posturas de Montoro, que dice que no hay que tener idea de modelo productivo, que eso hay que dejarlo a los mercados. Si yo gobernara mañana, en fin, ahorrémosle ese sacrificio a la sociedad, pero imaginemos que yo gobernara mañana, habría sectores que crecerían y sectores que decrecerían, porque ahí está la clave del debate. Yo cuando digo que me puedo poner de acuerdo en el debate con... yo soy ecologista, con cualquiera de las variantes del ecologismo, es porque lo que hay que discutir es en qué queremos bajar y en qué queremos subir. Porque queremos subir en sanidad, queremos subir en cultura, queremos subir en educación, en investigación, en ferrocarriles, probablemente en metrónica. Es decir, en una serie de sectores que van a permitir una vida mejor. ¿Y eso qué significaría? Que se perdería empleo en unos sitios y se ganaría en otros. ¿Qué problema hay? Que hay que hacer una transición anticipada, una transición justa, lo cual significa anticipación política, no laissez-faire, sino prever dónde bajará el empleo, dónde subirá. Nuestros chistes que nos han hecho con la minería española. Bueno, yo creo que decrecer, llamémoslo como queramos, es decir, lo que no me interesa es un debate de índole nominalista, es inevitable y además es deseable. Básicamente porque en una sociedad que está vertebrada brutalmente por el capitalismo, donde los recursos naturales cada vez son más limitados, quienes más van a tener posibilidad de focalizar, de concentrar, de manipular esos recursos, es básicamente aquellos que están haciendo esa labor desde el centro del sistema, desde el centro del capital, ¿no? Decrecer significa la necesidad de generar un nuevo contrato social con nuestro ambiente, con nuestra realidad ambiental, a partir de criterios de ecuanimidad, porque o lo hacemos así o evidentemente llegará a lo que algunos autores están denominando ecofascismos, ¿no? Y quiero recordar que muchas veces nos olvidamos de decir para qué queremos decrecer y nos quedamos en el decrecimiento. Queremos decrecer para tener una vida más justa, una vida más feliz, una vida más agradable, más lenta, retomar de manera ofensiva valores que el capitalismo ha arrumbado, como por ejemplo la lentitud, como por ejemplo la necesidad de vivir de otra manera, ¿no?
Y sí, yo creo que hay que ser valientes. Es decir, yo sí que creo que hay que destruir puestos de trabajo para construir precisamente otros puestos de trabajo. Es decir, es insoportable pensar que una democracia tiene que estar salvaguardado por un sistema militar brutal que se basa en la creación de un enemigo externo y de un enemigo interno permanentemente, ¿no? Efectivamente, hay que destruir puestos de trabajo, porque hay que construir puestos de trabajo en otros sectores. Y también hay que hacer otra cosa, hay que decrecer en Occidente precisamente para que en el sur del mundo puedan empezar a crecer, no teniendo en cuenta, no tomando como modelo, como referencia, precisamente el desastre del crecimiento que ha sido Occidente. Madre mía, decirle a la gente que consuma menos, decirle al norte que sea generoso para que lo haga el sur, decir a la gente que viaje menos, o vienen los marcianos a gobernarnos, o esto lo veo complicado. Lo que has dicho tú de la idea del aguafiestas, ¿no? Es decir, hasta hace poco realmente la sensibilidad ecológica lo que ha jugado efectivamente es a decir, señores, se han equivocado, aquí hay riesgo de catástrofe, es decir, que han ido un poco al elemento más, ojo, que el ponche se acaba y que se acaba la fiesta. Entonces, yo creo que es un momento ahora mismo, momento de crisis profunda, de salir con un discurso más positivo. Es mi posición, ¿no? En el sentido de que efectivamente a la gente, tú lo has dicho muy claramente, o sea, la gente lo que quiere es consumir, para eso necesita trabajo y le dicen que si quiere empleo remunerado hay que crecer. Entonces el razonamiento es perfecto. Si cambias eso, y ahí es donde, por ejemplo, el discurso de la gente, tanto ecologistas como otro tipo de movimientos sociales que buscan un cambio social, tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir porque, primero, hay que volver a recuperar valores. Es decir, hay que decir que, efectivamente, aquí hay valores que, con el sistema este de más crecimiento para obtener empleo, para más consumo, se están marginando. Y esos valores son tan sencillos como la solidaridad, el reparto, etcétera, etcétera. Hay que, desde mi punto de vista, hay que ir un poco por ahí. Es verdad que durante muchos años quien defendía el reparto se olvidaba de que hay una relación entre la economía, una economía, por cierto, absolutamente ajena al territorio y al medio ambiente, y esa naturaleza, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que la idea de volver a las ideas de reparto están un poco en la base de lo que podríamos plantear como en positivo para decirle al ciudadano que lo que quiere es consumir más, que lo que quiere es sencillamente tener ingresos para llevar una vida digna, que hay otras formas. Y hay también desde todos estos movimientos que en el fondo lo que están poniendo en cuestión es el sistema, tienen mucho que aportar, porque están aportando con los grupos de consumo, con las formas alternativas, por así decirlo, de llevar una vida digna al margen de un consumismo, ¿no? Está claro que cuando alguien ve los problemas, ve el anuncio de una gran compañía telefónica invitándote a que todos los años cambies tu teléfono móvil, aunque no te haga falta, eso es terrorismo. Lo que pasa es que parece que hay más violencia en romper un cajero que en convencer a la gente de que devaste el planeta cambiando el móvil todos los años aunque no lo haga falta, y eso es lo que realmente se está metiendo en la cabeza de muchas personas, quizá de demasiadas. Tenemos en la Puerta del Sol a Facu Díaz preguntándole a la gente que cómo ve estas cosas. Facu, cuéntanos. Hoy hemos salido a la calle para preguntarle a la gente cuáles son esos pequeños gestos que hacemos para proteger un poquito más el medio ambiente y si realmente los hacemos o no. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Cree usted que deberíamos interesarnos un poquito más en lo que se refiere a la protección del medio ambiente? Pues sí, eso es importantísimo, porque nos estamos cargando el medio ambiente. Ah, sí, totalmente. Sobre todo aquí en Madrid, que hay un montón de contaminación. El medio ambiente, no he oído hablar de eso. Quizá, a lo mejor en tu casa, a la hora de abrir el grifo, de encender las luces, tienes un poquito más de cuidado últimamente para ahorrar un poquito en luz, en agua, en esas cosas. Ah, dinero, sí. Pues claro, ahí está. Claro. Tenemos que interesarnos, no un poquito, muchísimo más. Hay muchísimo coche, hay mucha contaminación. ¿Qué gestos hace usted en su día a día para proteger un poquito más el medio ambiente?
Pues poco más que reciclar las basuras, o sea, separarlas. Por ejemplo, las lavadoras, no ponerlas mucho porque también el detergente es un medio que también estropea el sistema. Pero lo necesario sí. Sí, lo necesario sí. Fumar. ¿Lo que estás diciendo tú? Fumar, reciclar. Yo en particular cuido el agua, intento poner las menos lavadoras posible y... Reciclar sobre todo, ducharme poco, no, eso broma. Eso todos, creo. Pues estoy intentando encontrar a gente joven que me conteste, pero fijaos si está concienciada la gente joven que no gastan ni su propia energía, están sentados disfrutando de un helado, un refrigerio o alguna droga quizá también. Sacar la basura en forma ordenada y poner en los cubos. Reciclar. Reciclar, por ejemplo. Si no estoy en una habitación, por ejemplo, apago las luces en cuanto me voy a otra, y el plástico siempre lo reciclo. ¿Siempre? Siempre. Vale, pues muchísimas gracias. Vale. Hasta luego, chao. No me creo nada. Procuro no manchar, no tirar cosas al suelo, etcétera, cuando estoy en el campo, obviamente. Pues reciclo, ahorro agua. Desde luego hay varias maneras de contaminar y quizá esta es una de ellas. Me encanta que no haya mucho ruido. Por eso pasea por la Puerta del Sol en el pleno centro de Madrid. No hay mucho ruido. Yo es que soy de pueblo y a lo mejor esto me parece mucho. Hay una cosa que me está llamando mucho la atención, es que todo el mundo me dice que recicla, que intenta, digamos, ahorrar en casa en cuestiones de agua, de luz, pero alguien me está mintiendo, porque los datos no reflejan eso. De todas maneras, yo creo que contamina más no la ciudadanía normal, sino las grandes empresas, ¿no? La contaminación de ríos, la contaminación del mar, la contaminación, el gasto de electricidad. Eso es más de empresas que de gente de la calle. Pero yo no me creo absolutamente nada de lo que me ha dicho hoy la gente. Alguien miente, o los datos, o la gente. Así que ustedes mismos pueden juzgar. Esto ha sido todo. ¿De qué nos quejamos si la gente es maravillosa? Luis, que habías pedido la palabra. Sí, quería enlazar un poco con lo que comentaba Ricardo y bueno, y partir de un eslogan, como hemos empezado con el decrecimiento, a políticas concretas, ¿no? Y enlazando también con, ¿qué tiene que ver esto con el bienestar de la ciudadanía? ¿Qué tiene que ver esto con otras formas de hacer política y de hacer economía, ¿no? Un ejemplo micro y un ejemplo macro. El micro, grupos de consumo que han ido proliferando pues de forma impresionante pues por toda la geografía de la península y que no solamente ponen en contacto agricultores con consumidores, consumidoras, para intentar consumir de cercanía, sin intermediarios, productos ecológicos, con unas relaciones laborales justas, sino que de pronto empiezan a generar satisfacción de necesidades vitales en las personas. Y empiezan a crecer y a agregar a un montón de gente. ¿Y a qué necesidades me refiero? Pues me refiero a necesidades que tienen que ver con la alimentación, pero también en necesidades que tienen que ver con participación social, con articular, con crear cosas, necesidades que encajan con nuestra búsqueda de entender y de comprender pues, de dónde vienen los guisantes y cuándo nacen los guisantes, o con necesidades de crear alternativas en cooperación con otra gente. Y esto a la gente le satisface, porque si no le satisfaciese, no estaría metido en grupos de este tipo. Y un ejemplo de política macro, ¿no? De cómo podemos meterle el diente a esto. Bueno, yo creo que los lunes a la mayoría de la población no le hace excesiva ilusión ir a su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, pues pensemos en políticas concretas que hablen de ese reparto de trabajo en un escenario en el que bueno, pues tenemos un porcentaje de paro pues brutal, pero políticas que tengan nombres en concreto. Por ejemplo, en lugar de retrasar la edad de jubilación, adelantemos la edad de jubilación. En lugar de haber dejado de hablar de esto de las 35 horas, retomemos políticas de ese tipo, ¿no? O retomemos políticas que han sido típicas del sindicalismo, como la prohibición de las horas extras. Eso son políticas concretas, son políticas desde el punto de vista macro que tienen que ver con cosas que a la gente le interesan, que la gente demanda y que encajan también pues, con esto que planteamos dentro de este eslogan de decrecimiento o como lo queramos llamar, que en el fondo eso es lo menos relevante. Sí, yo creo que insisto en la idea que aportaba antes, hay un liderazgo conceptual que tiene que ser desde el punto de vista del consumo. O sea, que los grupos de consumo no se crean porque hay un agricultor que hace una oferta a un público potencial, compite con otros agricultores, sino que es un grupo de gente que ha decidido hacerlo de otra manera, se junta y entonces busca la manera de resolver esa necesidad con esa ideología y con esas bases, y es entonces cuando va al encuentro de la producción. Pues esto es igual, o sea que en todos los ámbitos de la vida, si queremos romper la dinámica en la que ha entrado delirante el capitalismo de convertir deseos en necesidades, la única forma de conseguir recuperar el control civilizatorio es que los individuos
se empoderen desde el punto de vista del consumo y entonces decidan constituir cooperativas de consumo, como puede ser en el ámbito de la energía, que produzcan energía limpia de forma cooperativa y no se pongan en manos de una gran empresa que decida producir electricidad verde y entonces nos vende con una publicidad, compra electricidad verde. No, los propios ciudadanos se tienen que juntar y producir juntos electricidad, se tienen que juntar y resolver sus problemas de comunicación telefónica, se tienen que juntar e ir a la búsqueda de agricultores que produzcan de una forma sostenible. Tenemos a través del teléfono, buenas noches, Vicens Navarro. ¿Cómo estás, Vicens? Buenas noches, bien. Estupendo. Bueno, tú has escrito cuestionando una idea de decrecimiento a la que has identificado primero con posiciones que ignoraban buena parte de la tradición socialista y al mismo tiempo las has equiparado con principios malthusianos, ¿no? Y de alguna manera has planteado que esa idea de decrecimiento ayuda poco a posiciones críticas. Sí, es que depende mucho qué es lo que se entienda por decrecimiento. Yo les aconsejaría a los que están promoviendo esa visión a que redefinan su propuesta, porque decrecimiento asume que es una actividad ya determinada. O sea, se puede crecer construyendo tanques o se puede crecer curando el cáncer. O sea que en ese aspecto el decrecimiento no es una valoración neutra. Desde el punto de vista, creo que es un error hablar de decrecimiento cuando en este momento las consecuencias de ello son terribles en cuanto al desempleo, en cuanto al crecimiento del hambre, en cuanto a una serie de cosas. Entonces, si lo que están proponiendo es el cambio del tipo de producción y de consumo, pues esto muy bienvenido, pero que sepan que se ha escrito mucho, se ha pensado mucho sobre esto en la tradición socialista. Precisamente uno de los cambios más importantes en la tradición del socialismo ha sido la percepción de que el socialismo no es el capitalismo mejor distribuido, sino que es otro tipo de sistema productivo y por tanto de consumo. Esto ya tiene años y generaciones de lucha. Que sean conscientes de que no comienzan ahora ese debate. Ese debate ha existido desde el principio de que existió el capitalismo. Entonces, no puede asumirse de que, por una parte, las izquierdas no pueden asumir que el socialismo es un tema solo de distribución de recursos. No, es un cambio de producción. Pero es que también los que hablan de crecimiento tienen que perfilar qué es lo que quieren decir, porque algunas de las lecturas que yo he leído en cuanto a decrecimiento es un pensamiento reaccionario, porque casi piensa, bueno, que tenemos que ir a una imagen anticuada, idealizada, de unas colectividades muy cohesionadas, se incluso habla de los ejemplos de las tribus malayas, pero por favor, no estamos a este nivel. Yo tuve el debate famoso con Ivan Illich, que era conocido en el mundo anglosajón. Ivan Illich Navarro era un debate constante en el que yo criticaba a Ivan Illich, que tiene una visión auténticamente reaccionaria. Siempre veo que todavía se convierte en un punto de referencia hoy en España. Profesor, pero, por favor, profesor Navarro. Al menos algunos... Sí, dime. Sí, una pregunta. Aunque se produjera de otra manera, parece inevitable que habría que consumir energía. Y sí que también parece bien estudiado que el pico del petróleo es una realidad y que por tanto es muy difícil sustituir las energías fósiles o nucleares en el corto plazo por energías renovables. Por tanto ahí tendríamos un gap, ¿no? Tendríamos un vacío energético. No, pero vamos a ver. A veces se utiliza el argumento de que hay demasiada gente, el argumento malthusiano. Ahora se dice de que no tenemos tiempo para... No, mire ustedes, hay tiempo. El tema no es ese, el tema es quién controla la producción de energía. Ahí está el punto clave. Desde el punto de vista, existe la energía, pero por favor, hay viento, hay sol, hay por todas partes. No puede decirse que haya falta de energía. Lo que ocurre es que hay un retraso, pero resultado del control de esos sistemas de producción. O sea que en ese aspecto es cuando se dice, es que nos falta agua. Pero por favor, miren ustedes, el globo está lleno de agua. Lo que pasa es salina. Bueno, pues se puede transformar en agua potable. O sea que en ese aspecto
los argumentos constantemente van variando, que si es el excesivo tamaño de la población, de que ahora no tenemos tiempo porque ya estamos faltándonos de energía, pero por favor, ahí no minusvaloren la capacidad del sistema productivo en manos democráticas de poder resolver estos problemas. Una última pregunta, profesor. Desde la derecha se plantea, desde la derecha incluso desde la socialdemocracia, se plantea que la solución puede ser alguna forma de capitalismo verde, es decir, que de alguna manera mercantilizar la naturaleza la convertiría en un bien más preciado y por tanto su sustentabilidad sería más fácil de lograr. ¿Lo ve usted así? No, lo que se determina es de que el tema no es un tema económico, por favor, es un tema político. Es el tema de quién controla las fuentes de energía y la producción de la nueva energía. Ahora, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, si ustedes leen los informes del Fondo Monetario Internacional, están enfatizando muchísimo de que el futuro del capitalismo está en la inversión social, de ahí que estén privatizando el estado de bienestar, y en las industrias verdes. Y entonces se ve de que la solución del capitalismo es invertir en esas nuevas áreas para responder a la crisis creada por el cambio climático. Y lo están haciendo, pero claro, ¿qué está ocurriendo? Que en la manera como lo están haciendo sí que se crea un problema a muchos niveles, la comodificación de las necesidades humanas por un lado, y también de que los recursos que utilizan no son los que precisamente se necesitan, incluso en su sustitución. Créanme que el problema es un tema político, no es un tema ni determinismo tecnológico, ni determinismo verde, de que es que estamos al punto del suicidio. Si estamos en la situación que estamos, que la crisis climática es muy acentuada, es precisamente debido al capitalismo. Y se puede cambiar ese capitalismo. Y hay tiempo de hacerlo. Lo que pasa es que, claro, es muy urgente, pero que no nos podemos aceptar con la idea de que no tenemos energía. Pero, por favor, lo que tiene que transformarse en esa energía en un sistema que económicamente sea equitativo y eficiente. Y eso lo puede hacer la sociedad en unas condiciones distintas, en las que tengan como objetivo no la acumulación de capital, sino resolver las situaciones, las necesidades urgentes. Lo vemos en América Latina. Hay ejemplos muy claros de cambios. Miren ustedes lo que ha ocurrido en Cuba. Cuba se la puede criticar y en España se la critica abundantemente, y algunas cosas sí tienen que criticarse. Pero fíjense que han habido cambios muy significativos. Compare lo que ocurre, el comportamiento del ambiente en Cuba con lo que compare en muchos otros países que están todavía dominados por la derecha. Las izquierdas en América Latina, en Venezuela es otro caso ejemplar. Ya hay un cambio, una concienciación que hay cambios. Lo que pasa es que en Europa estamos estancados con neoliberalismo, pero que tienen que saberse que hay situaciones muy positivas en cuanto a que el cambio político puede determinar otro tipo de producción, y esto es importante que se conozca. Muy bien, profesor Navarro, muy clara su postura. Creo que va a generar un gran debate aquí en la mesa y esperemos también contar con usted pronto aquí en La Tuerca en directo. Buenas noches y muchas gracias. A ustedes, adiós. Buenas noches. Muchos temas para debatir, muchos, os noto que tenéis ganas de entrarle al asunto, ¿no? Se os ha puesto a todos cara de apocalípticos, ¿no? Después de escuchar al profesor Navarro, pero antes ha planteado que América Latina está haciendo las cosas de otra manera. Vamos a escuchar 30 segundos al presidente Correa de Ecuador al respecto. Que entre el vídeo, por favor. Y somos los países pobres o en transición los que generamos estos bienes ambientales. Los consumen gratuitamente, ¿por qué nos van a pagar? Eso es lo que intentó la iniciativa Yasuni Tete, aclarar al mundo esto, que se compense valores que se llaman economía de uso, que es más útil, que es más necesario, un tractor o el aire puro de la selva amazónica. Usted puede vivir sin tractores, sin el aire puro de la selva amazónica probablemente la vida en el planeta desaparecería. ¿Quiénes son los que contaminan, los pobres o los ricos? ¿Los que tienen las bombas, las ojivas nucleares o los que tenemos la selva amazónica? Bueno, habéis pedido la palabra Cois, bueno, todos. Cois, después Manolo, después Barcia, después Luis, después Ricardo y finalmente María. Adelante.
Sí, por un lado... Vamos a hacer intervenciones rápidas para Vale. que podamos hablar todos. Es decir, el capitalismo durante las últimas décadas se había tratado de mostrar compatible, ¿no?, con la democracia, por un lado, con todo el desarrollo del estado de bienestar y resolver esas tensiones que había provocado, y por otro lado, se había tratado de vender, ¿no?, como compatible con el desarrollo sostenible, ¿no?, es decir, que era viable, ¿no?, el desarrollo capitalista con el sostenimiento de la naturaleza. Todo esto, digamos, que se ha ido viniendo abajo, ¿no? Y yo creo que las alternativas o macropolíticas que se han ido poniendo en marcha, es decir, pues las transiciones en América Latina y demás, o la propia postura de Correa, han hecho, si queremos, una redistribución de riqueza, políticas sociales muy ambiciosas y de inclusión social verdaderamente radicales, pero en el fondo hay una parte en la cual sucede que el medio ambiente, como a veces pasa también con el tema del género, tal, es lo que vendrá después, ¿no? Es decir, no se acaba de romper esa lógica extractivista, esa lógica un poco pues de seguir un poco pues esquilmando esa naturaleza que en el fondo, pues como bien decía Correa, es Porque lo poco tienen que ganar elecciones. y es lo poco que les queda, ¿no? Es decir, que ahí es verdad que hay una tensión, yo creo, muy fuerte con el tema del decrecimiento, que es cómo a los sectores excluidos socialmente, y aquí es algo que yo creo que también teníamos que pensar en cómo traducimos esto políticamente, es decir, cómo llegamos a una asamblea afectada por la hipoteca o de desahuciados y decimos, bueno, tenemos que introducir también la variable ecológica, es decir, bueno, pues tenemos que tratar de armonizar unos discursos que sean capaces de compatibilizar y que traten de no separar, es decir, pues los cambios sociales y los cambios políticos de la dimensión ambiental, ¿no? Parece algo ha dicho el profesor Navarro que te ha obligado a saltar casi de la silla como un resorte mágico. Bueno, varias cosas. Una de ellas es que el neoliberalismo no solamente está estancado en Europa. En un sistema globalizado, el neoliberalismo es precisamente el responsable de la situación de colapso en la que estamos viviendo. ¿No estamos en una situación de suicidio? Bueno, no lo sé, o quizá de asesinato a gran escala. Lo cierto es que el cambio climático ya está produciendo una influencia muy importante en los flujos migratorios, es decir, ya hay auténticos refugiados ambientales que tienen que marcharse de su tierra porque han sido acaparadas sus riquezas o sencillamente porque no pueden vivir ahí. Sin embargo, a mí sí me apetecería en este momento subrayar alguna cuestión sobre el concepto de decrecimiento que no ha parado de vapulearse, ¿no?, esta noche. Bueno, pero es que lo cierto es que hacía mucho tiempo que no se hablaba de economía en muchísimos círculos y que el decrecimiento y ese concepto de crecimiento que tanto se ha vapuleado, sin embargo, ha logrado que ese debate, que la cuestión económica, se replantee y se plantee en otros sitios donde antes no se producía ese debate. ¿Por la crisis no se ha cargado, Barcia, el debate sobre el decrecimiento? Yo creo que todo lo contrario, creo que el decrecimiento es una referencia esencial para comprender una salida positiva a esta crisis. Y además de crecer en cuestiones que son tremendamente concretas, ¿no? Hay que decrecer, por ejemplo, en nuestro consumo de energía. Yo siempre lo digo con las personas que defienden las energías renovables. Renovables sí, energías renovables sí, pero ¿para qué? ¿Para volver a crear un modelo de prostíbulo global como el de Eurovegas? No. Las renovables tienen que servir precisamente como herramienta de transformación de la realidad. Y otra cuestión importante, ¿para cuándo vamos de una vez por todas a empezar a hacer una certificación ética y ambiental de lo que consumimos? Importante, muy importante, se sigue desmaterializando la realidad. Lo cierto es que nuestra producción es limitada y que lo que no es limitado, precisamente, es el consumismo brutal, voraz, tal y como nos lo presenta el capitalismo, además el consumismo como referencia esencial de identidad y de felicidad. Claro, que es una confusión absolutamente enorme. Como alguien que las renovables usadas de manera capitalista es como alguien que quiere adelgazar y se come 50 lechugas, ¿no? Parece que no es muy sensato. Manolo. Sí, yo creo que el capitalismo nos ha dejado una trampa muy complicada de sortear. La trampa que nos ha dejado es que nos ha llevado casi al límite, se ha citado el cambio climático, se ha citado el peak oil, que no es pequeña cosa en un modo de producción que está indexado a la quema de combustibles fósiles, y al mismo tiempo, y en esto disiento absolutamente con el profesor Vicens Navarro, en esto, de otras muchas cosas hemos aprendido de él, es que no nos deja tiempo, nos ha robado el tiempo, porque la gravedad de los problemas es tal que tenemos que ganarle tiempo al tiempo para poder implementar políticas. Primera cuestión. Segunda cuestión, nos ha dejado un lío
el capitalismo en el terreno del consumo ha sido tratado, no voy a... pero también de la demanda, terreno de la oferta. La producción, tal como la ha organizado el capitalismo, no puede ser simplemente cambiando de manos de propiedad la producción del futuro. Eso sería un error que se ha cometido, por cierto, eso ya se ha cometido. Es decir, hay que cambiar no solamente las relaciones jurídicas en torno a la propiedad de los medios de producción, básico para poder tener una sociedad empoderada, de mujeres y hombres libres. Hay que socializar la riqueza, hay que socializar la producción, es decir, el control de la producción, pero al mismo tiempo, y muy importante, hay que cambiar las tecnologías, los modelos productivos, si no cambiamos. Y ahí vamos a la energía. No hay energía suficiente, se ha planteado ya, para seguir manteniendo los Tokios abiertos. O sea, no se puede cambiar Fukushima por no sé cuántos miles de molinillos. Pero es que además nos ha dejado otra trampa el capitalismo que tendremos que sortear, y es que para poder hacer el cambio de modelo energético, que es básico para cambiar de modelo productivo, se necesita tal cantidad de energía, tal cantidad de recursos financieros, que al mismo tiempo eso nos obliga a medirnos, porque podemos estar incrementando los riesgos climáticos, pero sobre todo nos plantea inmediatamente una cuestión: hay que socializar el sistema crediticio, no se puede abordar el cambio social, el cambio ecológico, la reconversión ecológica de la economía, sin hacer incursiones en la propiedad. Fijaos la cantidad de cosas entreveradas que el discurso simple de la izquierda convencional que hemos oído hasta hace un momento, izquierda convencional sensible al tema ecológico, pero que no se ha planteado el cambiar el programa, es decir, entreverar el programa. Bien, termino con una cuestión. No se pueden hacer las cosas igual que antes de la crisis. Quien quiera hacer las cosas igual que antes de la crisis va a fracasar de nuevo. O sea, este es el problema. Al no hacer las cosas igual que antes de la crisis significa que hay un elemento esencial, y es que el reparto de la riqueza, del trabajo, del tiempo libre, en definitiva tiene que estar en el centro de la cuestión. Incluso para una reforma ecológica. Y quería terminar con una cuestión, perdona que me alargue un momento. La reconversión ecológica de la economía y del aparato productivo puede ser la nueva gran locomotora que arrastre una economía menos contaminante, no digo inocua, menos contaminante y más justa. Ese es el principio del capitalismo verde, es decir, que el planteamiento es un nuevo keynesianismo que reinvente el aparato productivo desde criterios sustentables. El capitalismo verde lo primero que hace es respetar las relaciones de propiedad. Empecemos por ahí. No piensa en una sociedad de mujeres y hombres libres, piensa en un nuevo nicho de ganancia. Este es el problema. Es incompatible la realización de la ganancia privada a escala máxima, me estoy refiriendo, con la posibilidad de reforma ecológica o reconversión ecológica de la sociedad. Vamos a escuchar a Luis y después Ricardo. Voy a ir a un tema de los centrales de los que comentaba Besen Navarro en su intervención, ¿no? Y esto que él decía de que vamos a ir a otros modelos de crecimiento, podemos tener otros modelos de crecimiento. Y digo que es central porque tenemos que mirar los datos para poder afirmar eso con rotundidad. Y si miramos los datos descubrimos que el consumo de energía está directamente ligado al aumento del Producto Interior Bruto. Más consumo de energía, más aumento del Producto Interior Bruto, menos consumo de energía, menos aumento del Producto Interior Bruto. Esto si lo medimos en términos globales a nivel planetario, y en una economía globalizada como la que estamos, esas son las cuentas que tenemos que hacer. De manera que no existen otros modelos de crecimiento más que los que requieren un crecimiento continuado de la energía. Y a partir de ahí dos ideas que se desprenden. La primera, efectivamente, tenemos que entrarle al diente de quién controla las fuentes energéticas. Yo creo que es una aportación que no podemos dejar de lado. No es lo mismo un control privado que un control común o que un control público de esas fuentes. Pero no solamente tenemos que mirar eso, tenemos que mirar también los límites de esas fuentes energéticas. Los límites entendiendo que, como hemos comentado, pues las renovables son el futuro por las buenas o por las otras, pero que van a ser un futuro con menos consumo de energía, pero no solo con menos consumo de energía. Las renovables no son como el petróleo. Las renovables, para empezar, tienes que invertir mucha más energía de la que consigues sacar, que en el petróleo inviertes muy poca energía y consigues mucha energía. Las renovables tienen una concentración energética mucho menor. Las renovables se transportan mucho peor, se almacenan mucho peor. Es decir, que tienen menos prestaciones que el petróleo. Necesariamente solo por eso nuestro sistema económico va a ser distinto, y si no lo tenemos en cuenta, mal vamos. Pero es que además, si queremos hacer transiciones, necesitaremos tiempo para hacer las transiciones. Y tiempo, vamos escasos, y lo apuntaba antes Manolo, ¿no?
Y tiempo porque estamos hablando de cambiar pues, todo un sistema pues, de transporte, todo un sistema de calefacción, todo un sistema industrial, por no decir de todas las ciudades, el modelo económico, que requiere pues, un consumo de petróleo muy alto y además requiere un consumo energético con unas características importantes, ¿no? De manera que tenemos que pensar en la energía, en el control, pero también tenemos que pensar en los límites. Y por otra parte, yo estoy de acuerdo con que necesitamos cambiar el modelo de producción y consumo. Es imprescindible, pero a la vez que necesitamos cambiar el modelo de producción y consumo, también tenemos que pensar que nuestro modelo de consumo va a tener que requerir menos materia y energía, es decir, va a tener que ser un consumo más austero en términos globales, lo cual no quiere decir que sea más austero para toda la población, no. Las poblaciones que están viviendo en condiciones de miseria, pues tendrán que aumentar su consumo de materia y energía para vivir en condiciones de dignidad. Y con esto último, ya enlazo con el ejemplo que él ponía y que luego hemos recogido, ¿no? Pues el de Correa en Ecuador, y claro, pues simplemente pues pensar en cambios en el modelo productivo o simplemente pensando en cambios en la propiedad de las fuentes energéticas es necesario, pero no es suficiente para los cambios que tenemos por delante. Porque justo la intervención que salía de Correa, pues planteando el proyecto ITT, es decir, dejar una parte del crudo de ese campo que estaba en la Amazonía, en el Parque Nacional Yasuní, bajo tierra, pues bueno, pues a finales del año pasado el propio presidente se lo ha cargado, ¿no? Y ha dejado el proyecto de lado y se ha apuntado pues a un neoextractivismo, como apuntaba COES. También el fideicomiso que quería pagar dijeron que lo controlaban ellos, ¿no? Digamos que hay responsabilidades compartidas que aquí nos toca porque los que tenían que pagar dijeron que no pagaban, pero bueno, pero si tú apuestas por otro modelo distinto, tendrás que dar pasos por otro modelo distinto. Esto, ¿entramos a control de redes o quería Ricardo decir algo? Sí, si me dejáis Si quieres, te doy más tiempo, entramos a control de redes y te doy tiempo a la vuelta, porque tenemos a Facu, bueno, igual que ha tomado el pulso a la calle, está tomando el pulso directamente a las redes sociales, a ver qué están pensando, opinando, comentando al respecto. Facu, cuéntanos. Pues me pilláis otra vez aquí en el despacho. Y empiezo con unos tweets de una cuenta nueva que he encontrado en Twitter que se llama Speculand. Os voy a leer algunos tweets porque me ha gustado mucho y os la quiero recomendar. El primero dice: ley de la oferta y la demanda. Yo tengo trigo, tú tienes hambre. Almaceno el trigo. Cuando tú tengas mucha hambre, sube el precio del trigo. El siguiente, también de Speculand, dice: tengo hambre. Y si sembramos para comer en lugar de para biocombustible, y dale el tío con la demagogia. Otro más de Speculand que dice: le he pedido a Dios que acabe con el hambre en el mundo. Y si cultivamos la tierra y con lo que crezca comemos, no seas simplista. Por otro lado, Alberto Garzón dice que la respuesta al problema ecológico no es el decrecimiento, sino la desmaterialización de la economía que supone crecer en servicios públicos. Para terminar con un poco de humor, Tony Nievas dice: acabo de llorar casi media hora por lo del medio ambiente y luego he vuelto a encender el aire acondicionado y ya se me ha pasado. Nuestra querida cuenta Fake de Juan Rosell, que cada día es menos fake, dice: el crecimiento sostenido es posible en un planeta infinito, como es la Tierra, y donde los recursos naturales nunca se agotan. Y hay una respuesta genial que le dan a este mismo tuit, que le dicen: eres libre de buscar otro planeta. Y con esa libertad de algunos termino. Esto ha sido todo. Pues muchas gracias, Facu, y es de agradecer que no le hayan atacado en los picores a la persona que detrás ponía sus lindas piernas encima de la mesa. Ricardo. Pues justamente yo quería partir de algo que ha dicho el profesor Vicente Navarro, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Y es que estamos tratando un problema que es eminentemente político, más que económico, es decir, o sea, y eso que la economía ha hecho méritos realmente para llevarse, digamos, todos los palos, ¿no? Porque efectivamente venimos de una academia en la cual efectivamente esto no se toca, si no es por la vía de la economía verde, de la cual oiremos hablar en los próximos años. Al hilo un poco de esto, al hilo de que el problema es político, yo vuelvo un poco a insistir en el que el tema es cómo conseguimos no venir de aguafiestas, no venir de, digamos, de catastrofistas diciendo que se muere, que esto se cae, sino ganándonos a la población. Ganándonos a la población, a la ciudadanía, para que defienda modelos alternativos de producción, de consumo, y yo estoy de acuerdo con Luis, que efectivamente
tienen que ser más austeros. Es decir, o sea, estamos en una orgía de consumo, pero eso es bastante, digamos, quitando los más recalcitrantes, yo creo que en eso sí estarían de acuerdo mucha ciudadanía. En lo que no estaría tan de acuerdo mucha ciudadanía es en el hecho de que ellos necesitan trabajo. Ellos quieren participar en la sociedad en base a un trabajo que les suponga un ingreso con el cual vivir, consumir, digamos, pongamos el adjetivo dignamente, que queda muy bien, pero para algunos dignamente es excesivo incluso. ¿Cómo conseguimos eso? Entonces yo ahí voy a propuestas concretas que yo creo que son importantes, porque las grandes, digamos, las grandes decisiones políticas, es verdad que se toman por el juego este de casi un poco de geoestrategia, ¿no? Es decir, que aquí no hemos entrado, porque claro, en tema de los recursos tiene mucha importancia el norte, el sur, y muchas de las guerras están ahí, o sea, es decir, y muchas de las de los conflictos bélicos tienen que ver por recursos. Pero voy a dejar esta parte, voy a ver cómo nos ganamos al ciudadano. Al ciudadano hay que decirle que efectivamente la senda del crecimiento no va a resolverle los problemas. Entonces, ¿qué alternativa le damos? Luis apunta una, o sea, reparto de trabajo remunerado, pero yo apunto, ojo, reparto de trabajo remunerado que conlleva efectivamente otra importante propuesta, que es o bien salario mínimo, a mí me gusta más renta básica de ciudadanía, porque es que si no, una señora de limpieza, 500 euros trabajando 9 horas al día, de repente se le dice, no, usted va a trabajar 4, y entonces va a cobrar 250 euros. Es decir, no va por ahí, es decir, pero en ese ganarnos a la ciudadanía, yo creo que tiene que ser con propuestas de este tipo. Pero lo bueno que tiene el hablar de crecimiento es que al final acabamos hablando de reparto, acabamos hablando de una organización de la sociedad y lógicamente topamos con el problema que apunta el profesor Navarro, problema político de cómo hacemos eso. Mario. Sí, yo lo que me surge después de leer unos cuantos libros sobre decrecimiento, antes o después acaban preguntándose en todos los libros qué es la buena vida. ¿Qué es la vida buena? Siempre me confundo. ¿Qué es, en realidad, para qué estamos aquí? Claro que tenemos que satisfacer una serie de necesidades básicas esenciales. Pero una vez satisfechas esas necesidades básicas esenciales, hay un recorrido. Podemos irnos hacia lo absurdo, lo tontorrón, el lujo superfluo, lo innecesario. Podemos ir hacia lo que en la escala de la jerarquía de necesidades de Maslow serían necesidades superiores. O sea, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo podríamos evolucionar esta sociedad? No sé si desde lo público o desde lo ciudadano, para que las carreras con más salida fueran las filologías. O sea, ahora mismo el que quiere, si tu hijo te dice que quiere estudiar una filología, pues te llevas las manos a la cabeza porque dices que ¿qué va a ser de ti, hijo mío?, ¿no? Pero si te dice que va a ser ingeniero industrial, entonces eres la persona más feliz del mundo porque estás pensando, o analista financiero, porque lo que piensas es que es una carrera de enorme éxito. Eso es porque la sociedad está demandando los servicios que están prestando ese perfil de profesionales. ¿Y por qué nos están demandando los servicios que prestan los filólogos? Pues si estuviéramos en un mundo en el que los filólogos fueran aquellos que prestan servicios más demandados, seguramente tendríamos resuelto un buen pedazo de los problemas asociados al hecho de que tenemos un mundo finito y nos lo estamos cargando. García. Yo creo que esta es una de las cuestiones claves, ¿no?, que estaba tocando ahora Mario, ¿no? Yo lo que creo es que el capitalismo, además, una de las cosas que ha hecho ha sido inocularnos utopías que no nos eran nuestras y que son insostenibles, ¿no? Es decir, de repente todos hemos querido tener coche, todos hemos querido tener un chalet. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es inventar utopías diferentes, ¿no? Utopías que efectivamente signifiquen reparto y que haya felicidad en repartir. Pero no solamente podemos repartir, es que tenemos, como decía antes Luis, tenemos que tener en cuenta los límites. Es que realmente vivimos en un espacio tremendamente limitado donde los recursos no se reproducen. Y cuando yo hablaba antes de desmaterialización, no me refería al sentido de generar una economía desmaterializada en servicios sociales, etcétera, etcétera, que por supuesto es evidente, ¿no? No, es que también se ha producido otro tipo de desmaterialización, ¿no?, que es aquella
que no vincula nuestro consumo con la realidad y los costes que significan. En el ámbito de la energía tiene al menos 3 huellas brutales: la huella ecológica, la huella sobre los derechos humanos, Mali, Argelia, Qatar, en el caso del gas, Colombia, las guerras del petróleo, pero es que además tiene otro problema añadido, que es la huella sobre nuestras democracias, que se basan precisamente en la concentración de capitales y de decisión en manos de unos pocos, en el caso español, ¿no? Hay un problema, y es que incluso América Latina, que están mucho más avanzados, la hegemonía del modelo consumista también llega. Vamos a escuchar al presidente Correa otra vez al respecto. El mundo es una gran hipocresía. Se maneja por la lógica del poder. Usted ha tenido que autorizar la explotación responsable del petróleo y gas única, afectará menos del 1 por 1000 del parque, pero nos dará más de 18.000 millones de dólares. Y no para mi gobierno, para los futuros gobiernos. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares que supuestamente un fideicomiso iba a entregar a Ecuador para no explotar, pero han sido incapaces seguramente también de justificar en sus propios países, en Alemania por ejemplo, porque iban a pagar por no usar algo. Manolo. Hay un problema, y es que en el fondo la propuesta, yo creo que sería interesante que un día se pudiera debatir tranquilamente y sin pasiones ni prejuicios sobre la izquierda, Latinoamérica y el extractivismo, y hacerlo tranquilamente desde la solidaridad, pero también desde la capacidad crítica. En el fondo, la propuesta de los 18.000 millones no tenía nada que ver con la economía ecológica, tenía que ver con la economía ambiental, es decir, poner precio, en términos monetarios, a en definitiva, los bienes o los servicios ambientales. Esto, aparte de ser una utopía, es reaccionario. No se puede conmensurar económicamente el valor de la Amazonía. Es decir, hay que hacer actuaciones al margen de esto. Otro problema es que si hubiéramos estado nosotros en el papel de Correa, probablemente no... Pero Manolo, para que aclarar la gente que nos está escuchando, no se puede poner precio. La Amazonía hoy todavía respira porque hay gente cuidándola. Si hubiese entrado Europa allí, no habría Amazonía y estaríamos todos con mascarillas. Por tanto, si ellos son los guardianes de la Amazonía, parece sensato que les paguemos porque están guardándonos el pulmón del mundo. Vamos a ver, ¿no? yo voy a una discusión un poco más de fondo, porque esto es un caso concreto dentro de una lógica, y es ¿cuánto está usted dispuesto a pagar porque tal zona sea parque nacional y no se construya una urbanización? Eso aquí, eso en Estados Unidos. Entonces lo que hay que decir que no, que los bienes naturales son inconmensurables. Otra cosa diferente es la justicia entre el norte y el sur a la hora de mantener precisamente esos bienes naturales. Eso es diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo que el sur tiene que reclamar porque hay una deuda enorme también en este terreno con el sur. Pero son problemas diferentes. El problema ha sido cuando se ha querido ir a tasar en un sentido convencional. Luego yo quería plantear dos cosas más. Brevemente, Manolo. ¿Dos cosas? No. Entonces, ¿qué habíais pedido la palabra? Yo quería enlazar con lo que comentaba Bercia y también había comentado Ricardo, que era el tema este pues, con las utopías y con un poco cómo seducir, ¿no? Es decir, que es verdad que a veces, tal y como el ecologismo ha vendido sus propias propuestas a la sociedad, pues es verdad que faltaba a lo mejor pues, un carácter seductor, ¿no? Es decir, la autocontención, ¿no? La simplicidad voluntaria, pues son términos que requieren quizás muchas explicaciones para que sean vistos con buenos ojos, ¿no? Frente a la publicidad, frente a todo esto, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor quizás un poco también estaba el salto, ¿no? Del individuo al colectivo, ¿no? Es decir, ahí las amebas, por ejemplo, son seres vivos unicelulares que cuando su ecosistema se encuentra en crisis se convierten en un ser pluricelular, es decir, tienen la capacidad de juntarse y digamos que ganan complejidad en su funcionamiento y minimizan, ¿no? Sus necesidades y se adaptan, ¿no? A ese ecosistema cambiante que las ha forzado a cambiar, ¿no? Esa unicelularidad por la pluricelularidad. Si hay menos agua, en vez de matarse entre ellas, se juntan, ¿no? Para consumir menos agua. Es decir, el decrecimiento, si algo ha hecho, es decir, es haber vuelto a recuperar la vocación, ¿no? Propositiva, autoafirmativa del experimentalismo, ¿no? Es decir, que hay a raíz un poco de todo esto, no solo a raíz del decrecimiento, pero bueno, sí que bajo ese paraguas se están agrupando un montón de iniciativas sociales, es decir, que tienen que ver con monedas locales, con los grupos de consumo que comentaba Luis, con todo el tema de los huertos comunitarios, con
el desarrollo, como no habíamos visto nunca, de la economía solidaria, es decir, que realmente, bueno, pues ese experimentalismo no es la alternativa, pero sí que permite empezar a balbucear, ¿no?, esas sociedades un poco postcapitalistas en torno a valores, en torno a repensar la producción y el consumo, la relación entre los consumidores y los productores, o sea, que sí que, digamos que nos permite, ¿no?, ofrecer algo a la sociedad práctico, en lo cual la gente pues vive mejor y en la cual además pues, tiene una proyección política de futuro, es decir, cuando estamos reivindicando pues, el Sistema Nacional de Salud o la Seguridad Social, es decir, eso es el desarrollo político y, si queremos, muy organizado de las mutualidades obreras, es decir, nadie cuando estaban montándose las primeras mutualidades obreras pensaban en el sistema a lo mejor sanitario de la Seguridad Social del Estado del Bienestar, pero sin esas inspiraciones, sin esas sugerencias que fueron esos movimientos y esas prácticas colectivas, evidentemente pues sería difícilmente explicable, ¿no? O sea, que sí que hay una relación en la cual hay que poner en valor muchísimo estas prácticas sociales, que si bien son minoritarias, son limitadas, son parciales, sí que tienen, yo creo, una vocación de permitirnos experimentar, que es algo también que bueno, decía Einstein, que no se puede solucionar un problema pues pensando de la misma manera que se generó, ¿no? Luis. Yo quería volver un poquito a alguna de las ideas que están como peloteándose mucho, ¿no?, y que tiene que ver con, bueno, cómo articulamos una relación de fuerza social, pues para a la vez que vamos teniendo una relación menos depredadora con el entorno, también tenemos una relación menos depredadora entre los seres humanos, ¿no? El reparto de trabajo, todas estas cosas que hemos estado haciendo, ¿no? Y hay una propuesta muy concreta del decrecimiento, que en realidad tampoco es una propuesta, es algo a lo que vamos a avanzar, porque conforme vayamos teniendo una menor disponibilidad de energía barata, nuestras economías se van a ir haciendo cada vez más locales. Y pensar en economías más locales y menos globales significan también cambios sociales que tienen implicaciones en cómo luego nos vamos a relacionar y cómo van a ser las correlaciones de fuerza. Para empezar, una economía más local va a permitir pues, unos niveles de autosatisfacción, de buscar pues, necesidades básicas por uno mismo, y eso tiene mucho que ver dentro de, de una de las herramientas fundamentales del capitalismo de sometimiento de las personas, y es pues, la necesidad de buscar un trabajo pues, gracias a la proletarización de la gente. Bueno, en la medida que haya gente que sea capaz de tener un poco más de autonomía, va a tener una capacidad de negociación mayor, sería un poco lo mismo que pasaría con lo de la renta básica que decía anteriormente Ricardo, ¿no? O en la medida que pensemos en comunidades más pequeñas, digamos más a mano, bueno, pues vamos a tener una capacidad de controlar el poder o una posibilidad de que se concentren menos las relaciones de poder, pues mayor que en sociedades tremendamente globalizadas en las que ahora ni siquiera sabemos la oficina del hedge fund al que irnos a protestar, porque es que ni siquiera sabemos el nombre del hedge fund, ¿no? De manera que yo creo que elementos de la sociedad hacia la que vamos, como este, nos van a permitir también tener posibilidades nuevas de cambiar las relaciones de poder. Y digo posibilidades, no me refiero a que una economía más localizada necesariamente vaya a querer decir una economía más justa, sino que bueno, pues vamos a tener alguna posibilidad más como movimientos sociales en la medida que nos articulemos, que consigamos la fuerza suficiente pues para hacer un cambio de correlación de fuerza. Parece que es evidente que hay como que cambiar la manera de pensar, es decir, no, antes trabajábamos para vivir, ahora vivimos para trabajar, y mientras que más necesidades uno se crea, ¿no? Primero porque se te rompen las cosas que te compras y tienes que sustituirlas, y por otro lado porque tienes que comprarte cosas nuevas, porque el mundo de la publicidad te dice que si no tienes lo último, pues eres poco menos que un fracasado, ¿no? Ricardo. Sí, yo quería traer un poco algo que la intervención de Correa ha puesto encima de la mesa, ¿no? Es el tema, hemos hablado poco en general de lo que es la economía verde, ese intento de la economía de cuantificar, de dinero, pero yo quería hablar justamente del dinero, y quería hablar del interés, porque es que no ha salido aquí para nada, y es un tema capital desde mi punto de vista. Estoy seguro de que todos estaréis de acuerdo conmigo en que uno de los problemas básicos del crecimiento es la existencia del interés, es decir, el interés de alguna manera que hace que los capitales prestados, al existir interés, tienen que crecer evidentemente, eso lleva a una lógica de crecimiento ilimitado que está dentro de las propias entrañas del sistema. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo encima de la mesa una cosa que hasta cierto punto creo que es básica en esto. Si estamos pensando en un cambio radical de modelo productivo, tenemos que pensar en un cambio radical de las finanzas que tenemos encima. Y tenemos que plantear una cosa que a la gente ahora mismo le puede parecer una utopía exagerada, pero es que hay que darse el interés.
hay que cargarse el interés. Es decir, los capitales, en definitiva, no tienen por qué producir, el dinero no tiene por qué producir dinero. Si tú cambias eso, si tú rompes ahí, le estás, digamos, dando en la línea de flotación de la relación justamente del sistema con la naturaleza. Entonces, fíjate hasta qué punto eso chirría en nuestras sociedades que, es una idea que efectivamente tiene que ir poco a poco haciendo su recorrido, pero empieza a leerse y a verse, por ejemplo, Felber, el libro de la economía del bien común, plantea, por ejemplo, que el crédito dentro de una banca pública no, por supuesto, no tenga un interés, pero sea dado con criterios estrictamente sociales. Es decir, que ese elemento yo quería traerlo aquí porque me parece que es fundamental para imaginar una sociedad más sostenible, que en el fondo es de lo que estamos hablando. Porque cuando metemos, como yo he dicho al principio, para mí el decrecimiento es la provocación que nos permite hablar de esto. Pero es importantísimo ese concepto de que en realidad esa sociedad más sostenible es profundamente anticapitalista. Claro, profundamente anticapitalista. Fíjate, Ricardo, que lo que estamos planteando en esta mesa es que para que haya una sociedad sustentable, respetuosa con el medio ambiente, hay que cambiar 3 cositas sencillas: el capitalismo, las finanzas, y no lo hemos mencionado, pero también toda la economía de la guerra, de las armas, de la violencia, ¿no? Para hacerlo posible harían falta presidentes de gobierno que tuvieran el coraje, ¿no?, de plantearlo. Vamos a escuchar qué opina Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, sobre estas cosas. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Qué tiempos en donde la política hablaba de la felicidad. Nuestro amigo Carlos Taibo, que para la amistad, cuando uno está lleno de amor, no hace falta ni siquiera que sea correspondida, acaba de sacar la 3ª edición de su libro El decrecimiento, explicado con sencillez en la editorial Catarata. Plantea Carlos Taibo 6 pilares del decrecimiento. Os los leo y os voy a pedir de despedida a cada uno de vosotros que escojáis uno, el último va a ser por descarte, y que hagáis una reflexión al respecto. Empiezo con Mario: sobriedad y simplicidad. Sí, por descontado. O sea, que es completamente absurdo la deriva que ha tomado el mundo, sobre todo en la parte desarrollada del mundo. O sea, que estemos tan empeñados en encadenar consumo compulsivo idiota es lo primero que hay que desmontar. Entonces es liberarnos de la esclavitud que representa el tener que seguir acumulando bienes de consumo y tener, como dicen muchos libros, el armario lleno de ropa que no nos ponemos. Defensa del ocio frente al trabajo obsesivo y reparto del trabajo. Ricardo. Bien. Aquí ha salido ese tema, es decir, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el reparto de trabajo remunerado, hasta cierto punto tú lo puedes mirar desde la perspectiva de que en ese momento esos millones de parados, si se produce realmente reparto de trabajo remunerado, van a
enganchar en la sociedad. No nos olvidemos que el trabajo remunerado tiene una importancia enorme dentro de la sociedad porque es un poco la bisagra, ¿no? Pero tiene otra vertiente, y es que cuando tú reduces a los que están trabajando ese tiempo de trabajo, te permite efectivamente otro tipo de vida, otras relaciones y otra felicidad, porque en el fondo cuando uno es capaz de hacer vida de barrio, cuando uno es capaz de conocer a sus vecinos, en la propia familia, ¿ya? Está claro que la cosa va mucho mejor. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. Puedes a lo mejor hasta otra vez visitar a los primos, ¿no? Incluso Incluido. dedicarte a algunas cuestiones de la política. Tercer pilar, triunfo de la vida social frente a la lógica de la propiedad y el consumo ilimitado. Cois. El triunfo, repito, ¿verdad que no? Triunfo de la vida social frente a la lógica de la propiedad y el consumo ilimitado. Sí, pues tiene que ver con compartir en buena medida, ¿no? Sobre todo compartir nuestro bien, nuestro recurso más limitado que tenemos, que es nuestro tiempo precisamente, ¿no? Es lo poco que no vamos a poder renovar. Y sí, que la vida social sobre todo es cambiar la riqueza de objetos, de cosas, que es lo que nos vende la sociedad de consumo, por la riqueza de relaciones sociales, ¿no? Yo creo que, bueno, sobre todo yo viniendo de donde vengo, que es de momento vecinal, otra cosa no, pero sobre todo tratamos más que rehabilitar edificios y barrios, de rehabilitar relaciones sociales, de recomponer tejidos, de recomponer, pues eso, comunidades locales que sean, eso, en el fondo, pues un barrio no es más que la suma de interacciones que se producen ahí y en torno a las cuales pues se puede hacer pues espacios más habitables y más vivibles, ¿no? A todos los niveles. Tú siempre insistes que un simple huerto urbano es un lugar de sociabilidad nueva. Claro, evidentemente yo, sobre todo estoy llevando el tema de huertos comunitarios, llevo unos cuantos años con esto encima de la cabeza, y sí que evidentemente son espacios en los cuales se produce, nosotros decimos que plantas lechugas pero te salen personas, ¿no? Es decir, que bueno, que es verdad que en torno a la recuperación de espacios degradados en la ciudad y su transformación, pues sí que se generan comunidades pues que se relacionan de otra manera, ¿no? Y que piensan el espacio urbano bajo otras lógicas, y bueno, se encuentran con vecinos y bueno, ofrecen espacios de educación ambiental, y sí que, bueno, pues creemos que son espacios de participación desde los cuales, ¿no?, empezar a pensar otros modelos también de sistemas agroalimentarios, de repensar la vulnerabilidad de las ciudades, y bueno, pues sí que creemos que las pequeñas cosas pueden tener, como la acupuntura, ¿no?, es decir, algo que a través de una incisión localizada pues permite sanar un cuerpo, ¿no? Pues creemos que este tipo de iniciativas pues pueden aspirar a eso. De solventar eso que yo conozco también de familias o mujeres que parieron personas y ahora tienen lechugas. Luis, reducción de infraestructuras productivas, de organizaciones administrativas y sistemas de transporte. Bueno, esto va a ocurrir. Esto realmente no es una alternativa política que vayamos a plantear, sino que conforme vayamos avanzando en escenarios pues, de mayor carestía de la energía, de mayor carestía de determinados materiales, pues va a ir sucediendo. Yo creo que la clave es ver cómo organizamos esto, ver qué tipo de infraestructuras vamos de alguna manera dejando estar o desmontando entendiendo que se convertirán en minas pues, de recursos necesarios para hacer otra serie de cosas que vamos a tener que ir haciendo las sociedades humanas y cuáles no. En ese sentido, yo creo que una apuesta social y una apuesta de organización es, bueno, vamos a ir desmontando pues, esos grandes aeropuertos, esas grandes radiales que nos van, pues de alguna manera, succionando los recursos públicos y vamos a ir reconvirtiendo esos recursos físicos y esos recursos públicos en hacer una reconversión, pues bueno, pues para favorecer una autoorganización social, pues del estilo que comentaba Cois anteriormente, en la cual, pues bueno, pensemos en lazos de cooperación, en lazos de tejidos comunitarios y en recuperar el control pues, de nuestras vidas, de nuestros modelos productivos y de nuestras formas de consumo. Nos hemos vuelto un poco locos cuando hemos pensado que tenemos derecho a volar a Marruecos por 20 euros. Es efectivamente una locura. Barcia, ¿te atreves tú a la primacía de lo local frente a lo global? Sí, yo lo que creo es que hay que abandonar referencias identitarias que se han ido deslocalizando y que se han ido además anclando no en un territorio global, sino en un territorio falso, que es el territorio de las marcas, ¿no?, donde lo que vale es lo que tú consumes, ¿no? Bueno, pues frente a ellos, que todo el tiempo nos están diciendo que el mercado es real porque nos aporta realidades concretas, hay que decirle
que eso genera destrucción del planeta, genera destrucción social. Y a quienes defendemos los conceptos de decrecimiento, de reparto, de sostenibilidad, de justicia social, cuando nos dicen que lo que planteamos son quimeras, hay que decirles claramente que es preferible la peor de nuestras alternativas a la mejor de sus resignaciones. Ajá. Y para cerrar, Manolo, sexto pilar del decrecimiento, políticas de redistribución de los recursos que beneficien a los más desfavorecidos. Sí, mira, yo creo que hay un autor que hay que recuperar, que es Rudolf Barrow. Él defendió, contra viento y marea, en la Alemania de la entonces República Democrática de Alemania, la Alemania del Este, el comunismo de la contención, el comunismo de la austeridad. Es decir, no se trata de ir a una carrera corriendo contra la economía, en oposición a la economía norteamericana, sino hacerlo mejor. Yo creo que hay una cuestión que deberíamos de tener como criterio, como valor, que es eso que creo que es Naredo ha dado la fórmula de vivir mejor con menos. Esto me parece es un cambio de filosofía de vida que atenta directamente a la ganancia, a la lógica de la ganancia capitalista. Y yo creo que en definitiva atenta al mito capitalista del crecimiento, es decir que entonces yo efectivamente creo que no se puede buscar una sociedad más sostenible si al mismo tiempo no se ha erradicado que el dinero, como se ha planteado, sea la primera mercancía mundial. Es una locura. Es decir, que hay que repartir cosas físicas, bienes que necesitamos y cuidados que necesitamos, que no necesariamente son físicos, entre la gente que estamos. Es decir, no hay posibilidad de una sociedad ecológica que al mismo tiempo no sea igualitaria, justa y fraternal. Y quizás es más importante, ¿no?, cuidar a esa gente que sigue en el monte Gurugú y que se juega la vida por saltar esa valla llena de cuchillos, mientras que hay gente que le da más importancia, ya digo, a su último artilugio, que están bien, es decir, que no vamos a ser tan hipócritas de negar que una tecnología que funciona, pues es mejor que una tecnología que no funciona, pero sí que parece cierto que debemos otra vez reconectarnos, ¿no?, con la naturaleza y con el mundo. Vivimos en sociedades demasiado desconectadas. En Madrid nos enteramos de que producimos mucha basura cuando hubo una huelga de los trabajadores de los servicios de limpieza. Parece que necesitamos reconectarnos para recordar aquello que nos decía nuestro maestro Paco Fernández Buey, parafraseando a Heráclito: nunca te bañas dos veces en el mismo río, la segunda vez está más sucio. Bueno, nos despedimos en la tuerca de hoy con gente de Mallorca. Por cierto, el lunes vamos a estar allí en Mallorca con un rap de Pusion. Si lo he pronunciado bien, los dioses lo sabrán. Nos quedamos con él. Buenas noches. La tuerca, ya saben ustedes, la tertulia con memoria, sin miedo, y el lunes aquí de nuevo con Pablo Iglesias. Buenas noches. Adelante, rap. Pasa la vida, pasa la gente, se les saluda, no cabe duda, es evidente. Pasan los días, los meses, los años, que sufre más daño el cuerpo. El tiempo los matas, los vive y disfruta el momento. Nadie te persigue con calma. Para la tuerca rap. El mundo finge ser libre mientras se retuerce por dentro, intentando aceptar que no tiene recursos para soportar el abuso. Confuso sistema. Yo no lo trago, por más que me queje más pago. Maldito dinero, no quiero pero me desespero. Todo sería más fácil si